Hola traders. Hoy quiero compartir el proceso de formación de un patrón de giro, la trampa, y de cómo podemos sacarle todo el jugo. También quiero compartir la frase del día que dice así: al igual que la luna, debemos pasar por fases de oscuridad antes de volver a brillar. Como siempre comenzamos con nuestras rutinas, limpiamos y reorganizamos nuestros niveles. Vemos que el precio ha vuelto a entrar en el rango superior, y vemos que para romper ese nivel lo ha hecho con fuerza. Eso nos da señal de lo importante que está siendo para el mercado ese nivel. Bueno, esperemos a la apertura del mercado y a ver qué nos dice. Bien, siguiendo lo que nos dijimos ayer, hoy he acotado el precio entre ese doble techo que tiene creado y este nivel del retroceso de esta fractalidad. Y tal y como hicimos ayer, hoy repetiremos la estrategia, es decir, si rompe por arriba, entraremos alcista, aunque pueda ser una trampa, y en la confianza de que nos dé los 10 pips que necesitamos. Y si rompe por abajo entraremos cortos con el patrón de doble techo realizado. Nuestro direccional lo tenemos en la zona alcista, y el gatillo también, prácticamente sin recorrido. Esto, como ya sabemos, es lo que peor llevo, que el gatillo no tenga recorrido. Pero hoy, me he propuesto aguantar sin tocar el trade salga como salga, aun siendo un trade alcista. Ahora ya sabemos que no será el doble techo y que tiene muchas papeletas para que sea una trampa. Aquí está, lo tenemos, hemos conseguido nuestro objetivo del día, 10 pips, y me dispongo a cerrar los gráficos. Pero una vez más me digo, si tan seguro estoy de que es una trampa, ahora es el momento de demostrártelo. Y no hago lo que he dicho que haría, esperar al precio bajo los niveles de este pequeño rango, simplemente espero que entre de nuevo en ese rango, para entrar en corto. Mientras el precio entra de nuevo en el pequeño rango, y yo entro en corto al mercado buscando 20 pips más. Quisiera grabarme en mi subconsciente lo que a continuación, os voy a decir. Según decíamos en el vídeo número 4 del fundamento de mi trading sobre las estructuras tendenciales, está claro, que en esta fractalidad tenemos un impulso que necesita un retroceso, que como mínimo debería ser hasta este nivel del Fibo. Además, nuestro direccional está en condiciones de avalar lo que estamos diciendo. Si damos por bueno ese análisis, vemos que efectivamente en este trozo podemos conseguir los 20 pips que buscamos con este segundo trade. Pero lo más importante de lo que digo, es que siguiendo los esquemas que expongo en el vídeo mencionado, podemos predecir, aunque esta palabra es muy fuerte, pero podemos predecir con un % muy alto de probabilidad de acertar, cuál será el siguiente movimiento del precio. Sin duda esto es lo que estamos buscando, ahora solo nos falta ser capaces de no hacer nada, si no vemos lo que deseamos o creemos que tenemos que ver. Como veremos a continuación, la previsión se cumple, aunque el precio y el gatillo me hacen sufrir un poco, como no podía ser de otra forma. Pero un día más, estoy orgulloso de los resultados obtenidos por mi analista, y hoy, también por mi operador. Creo que estamos un día más cerca de lo que buscamos. Hoy por temas personales, creía que no podría sacar el vídeo, que finalmente he podido hacer esta tarde. Para confirmación de todo lo expuesto en este vídeo, he sacado un pantallazo de lo que ha hecho el precio hasta este momento de la tarde, que son las 15:30 horas. Podemos ver, que el precio finalmente hizo el retroceso que proyectábamos, y que llegó hasta el 61-80% de mi Fibo, recorriendo 70 pips desde nuestra entrada en corto. También vemos que el movimiento que ha realizado es el armónico simple, que finalmente no cumplió con la armonía y ahora está en giro bajista. Bueno, ahora sí, cerramos los gráficos con 2 trades y más 31 pips, que como todos sabemos, esto significa 775 € en el DAX grande. Como siempre, agradeceré vuestra suscripción y que me regaléis un like, o un dislike si no te ha gustado, pero por favor indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.